Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré bajo la conducción de este programa con el tema de hoy, el trauma y sus secuelas. Muchas gracias a Cadena Radio, a Cadena Política y por supuesto a todos los especialistas por seguirse sumando a este gran proyecto. No olvidemos que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos habla sobre el abuso, sobre el abandono y todas las heridas de la infancia que tiene Jenny, que es la protagonista de la historia. Por favor, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Y también recordemos que los tópicos son elaborados por especialistas en cada una de sus disciplinas. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a una mujer excepcional. Apenas la conocí y la verdad ha entrado en mi corazón, totalmente. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jess. Para mí es un gusto estar por acá. La verdad es que estoy muy contenta de compartir contigo, de dar un poco de lo que sé, de lo que he ido aprendiendo en el camino y pues nada, estoy lista. Muchas gracias. Por favor, acompáñenme, voy a leer su semblanza. Si no se escucha o hay algún temita con el audio, no duden en escribirnos, por favor, y estaremos pendientes en las redes sociales. Lidia Gómez Martínez es licenciada en Psicología, egresada de UEM, Instituto Universitario del Estado de México. Desde su egreso, en el 2010, su interés se centró en el comportamiento y relaciones interpersonales e intrapersonales. Tiene un diplomado en psicoterapia gestal con enfoque humanista, una especialidad en sexualidad y desarrollo humano en SOMESHI, Sociedad Mexicana de Sexología Integral. También tiene una maestría en psicoterapia gestal en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, sede Coyoacán, en Ciudad de México. Su interés por aportar conocimiento desde el área de docencia a nivel licenciatura culminó otro diplomado en competencias genéricas disciplinares en la UEM. En la UAM. En la UAM, perdóname. Ajá. Ay, ¿dónde me quedé? Ok. También es conferencista para empresas y escuelas. En enero de este año culminó la especialidad en trauma en la Ciudad de México. Y hoy quiere compartir el conocimiento adquirido con todos nosotros, el cual le llena de alegría y entusiasmo, ya que cree fielmente en las relaciones se co-construyen. Es decir, lo que nosotros sabemos, lo que ella aporte y lo que ambos formemos. Qué increíble leer todo esto. Me siento muy orgullosa. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por favor, cuéntales a todos los que nos están viendo. ¿Cómo es que llegaste a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar la psicología? Bueno, pues la verdad es que ha sido un camino largo, pero un camino de mucho conocimiento, ¿no? De mucho aprendizaje. ¿Cómo supe que quería estudiar psicología o que quería dedicarme a la terapia particularmente? ¿Sí? La verdad es que sí me he considerado desde hace mucho tiempo alguien curiosa, ¿no? Alguien con esta gana de aprender, con esta gana de conocer pues el comportamiento de las personas, qué los hacen llegar a donde están, hacer lo que hacen o no hacerlo, ¿sí? ¿No? Entonces, toda esta curiosidad la verdad es que me ha llevado realmente a poder pues trabajar en lo que actualmente me dedico, ¿no? Que es a dar psicoterapia en adultos. Mi enfoque es gestal y ha sido para mí una maravilla realmente poder aportar parte de lo que he ido construyendo a lo largo de los años a mis pacientes, muchas ocasiones inevitablemente compartirlo, rebotarlo con mi familia, ¿no? Con las personas que al final del día han estado alrededor pues de mi vida, ajá, con mi entorno, en mi historia de vida, ¿no? Y la verdad es que es algo que a la fecha disfruto muchísimo. No te voy a decir que todo ha sido fácil. Como ser humano, muchas cosas no lo han sido. Sin embargo, te puedo decir que ha sido de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y no me arrepiento. Es algo que hago con mucho gusto, con mucho empeño, con mucha dedicación y hoy estoy contenta de poder compartirlo con ustedes. Ay, qué lindo. Y se siente, sí se transmite esa energía. Ella es muy apasionada para dar esas terapias, sobre todo a los adultos, lo que acabas de comentar, ¿verdad? Sí, solamente trabajo con adultos. Para mí creo que es importante hacer mención que justo cuando vamos a adentrarnos en un proceso terapéutico, es importante saber si la persona que va a estar al frente de ti, donde le vas a compartir parte de tu historia de vida,
cuente con alguna especialidad. Creo que esto da muchísimo más recursos y herramientas para estar frente a un otro. Sí, sobre todo veo que te has preparado muchísimo, has tenido varias especialidades y diplomados y eso hace que el paciente se sienta mucho más tranquilo y confiado de que va a estar ante una persona experta en el tema. Sí, creo que sobre todo seguro, ¿no? O ¿Sí? sea, saber que el espacio que vayamos co-construyendo, es decir, lo que él traiga, lo que yo aporte y lo que juntos construyamos en ese momento, es lo que va a hacer que realmente el proceso terapéutico se sienta cálido, se sienta de contención y de apoyo. Ay, padrísimo. Pues por favor no duden, cualquier cosa está en sus redes sociales o después les damos su contacto directo para que se comuniquen con ella. Claro que sí. Oye, nuestro tema, el trauma, por favor, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué es el trauma? Por favor, ¿nos puedes explicar? Sí, claro que sí. Fíjate que, digo, la palabra trauma en general, ¿no? O sea, la he escuchado incluso en ocasiones como hasta en broma, ¿no? Como, Sí. estás traumado, ¿no? ¿Sí? Tu pareja te dejó traumado. O estás traumado porque eso que ya pasó mucho tiempo, a veces lo sigues sacando o lo sigues trayendo a colación acá. Y la verdad es que no está tan descabellado, ¿sabes? O sea, el trauma como tal, hablando desde la parte, desde el término médico, pues se puede nombrar como una herida, una lesión, ¿sabes? Sin embargo, desde la parte psicológica, sí es una causa, bueno, una consecuencia de un proceso extremadamente estresante, ¿no? Que está fuera del contexto de lo que el ser humano vive, ¿no? Que deja secuelas fuertes tanto a nivel emocional como físico, ¿no? Ok. Seguramente has escuchado en algún momento, en algún libro, o simplemente palabras que la gente va nombrando, que el cuerpo tiene memoria, yes, ¿no? ¿Sí? O sea, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo lleva la cuenta. De hecho, hay un libro que al ratito, si quieren, se los compartimos, que me parece súper interesante porque el cuerpo es el que lleva registrado el suceso que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de vida. Ok. ¿Y cómo saber que hay trauma en una persona? ¿Cómo saber que hay trauma en una persona? Pues bueno, es importante identificarlo. Lo primero que me aparece ahorita o sea, que me viene a la mente es justamente todos estos registros que a nivel corporal podemos ir teniendo, ¿no? En muchas ocasiones incluso a mis pacientes les hago saber o pongo como, o ejemplifico un poco cómo es que hay situaciones que hay ahí entonces, ¿no? Pareciera que en teoría ya quedaron olvidadas, ¿no? Sí. Pero aquí ahora en situaciones se hacen presentes. Imagina que tienes como que tu cuerpo tiene como botoncitos, ¿no? Y entonces hay alguna situación que tal vez no tienes como tan consciente que dices, hoy claro, hay algo que pasó, ¿no? Sentí de nuevo una presión en el pecho, ¿no? Me sentí nerviosa, algo pasó, un olor, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas cosas son cosas que tú puedes ir identificando que seguramente ahí hay algo, ¿no? Ahorita te voy a ir nombrando como algunas cosas, pero quiero compartirte algo si me lo permites. Sí, por favor. El trauma, no, digo, actualmente pudiese decir incluso que está hasta cierto punto de moda, ¿no? O sea, la gente va estudiando más, ¿no? Pero no es de ahora, ¿no? O sea, las primeras personas con las que se trabajó el tema de trauma fue en la Segunda Guerra Mundial con los soldados, ¿no? Sí, justo leí esa parte, qué interesante. ¿Qué has leído de eso? Cuéntame. Bueno, tú vas a dar el tema, pero justo Sí, leí sí, que los soldados interesa. terminaron pues con con esos traumas precisamente por las explosiones, por ver a tantos soldados muertos y pues no podían con tanta información procesarla que quedaban como en shock todos los militares, los soldados. Sí, justamente porque quedaron así, ¿no? O sea, como lo nombras, el cuerpo fue de las principales cosas que para ellos fue sumamente significativo poder mirar, ¿no? Y fue ahí donde ellos empezaron como a hacer investigaciones respecto a que eso era un tema de trauma, más allá de una parte, bueno, fisiológica, por así decirlo, ¿no? Sí. Fue muchísimo más una parte mental. Y quiero nombrarte con esta pregunta que me acabas de decir, ¿cómo nosotros podemos identificar que hay trauma o cuáles serían como algunos efectos cerebrales, por así decirlo, que podemos nosotros identificar? Bueno, el trauma se aloja en el hemisferio derecho, ¿no? ¿Y cómo puedo yo identificarlo? Cuando hay problemas de memoria, cuando hay problemas de concentración, cuando hay sobre todo esta incapacidad de conexión emocional, ¿no? Y cuando el miedo también puede alojarse como sentimiento de fondo, ¿no? O sea, el sentimiento
está ahí, aparece, desaparece, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con sentimiento de fondo? ¿A eso a que va bien y viene? Ajá, a que está presente, ¿no? En ocasiones más que en otras, pero siempre está presente. Ok. ¿No? El miedo es el de los sentimientos principales que están ahí como rondando, como rondando, como rondando, ¿no? Cada persona corporalmente y mentalmente identifica pues, los sentimientos, ¿no? Ok. ¿Hay niveles en el trauma? ¿O se mide de la misma manera para todas las personas? Ok, más que niveles, me gustaría nombrarlo como tipos, ¿no? Okay. Hay tipos de trauma, hay trauma simple y trauma complejo. Ok, el trauma simple es aquellos traumas que tal vez, ojo, no por minimizarlo o por hacerlo más pequeñito, pero el trauma simple son aquellos sucesos que pudieses vivir en donde, no sé, se me ocurre un ejemplo, te asaltaron, ¿no? Te robaron tu celular, obviamente hubo mucha tensión, tu cuerpo se tensó, también tuviste miedo, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Fue algo que tal vez recuerdas, pero ya no recuerdas como tan traumático, ¿no? Ya no. Perdóname, ahí te refieres a que no fue tan impactante. Sí fue un robo, en el momento quedaste en shock, pero no fue algo tan invasivo a tu ser, se podría mencionar de esa manera. Podemos decirlo de esa forma, ¿no? Que hubo, te robaron tu auto, ¿no? Sufriste, pues sí, un robo tal cual, ¿no? Ese ahorita se me viene a la mente que puede ser un trauma simple, ¿no? Ya un trauma complejo es cuando aparece una violación, ¿no? Cuando aparece un secuestro. De ese tipo. Ajá. Los traumas complejos, muchas ocasiones se pueden identificar desde la niñez, ¿no? O sea, no hay quien se salve, por triste que se escuche, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de la vida, todos los seres humanos, no va a haber forma de que nos salvemos de poder vivir una situación de trauma, ¿no? Ok, entonces los traumas se adquieren desde la infancia. En la vida adulta se pueden adquirir. Por ejemplo, esto que comentaste ahorita del secuestro o del robo, que el secuestro se considera como un trauma que mencionaste ahí, perdón, antes. Simple, y el otro fue trauma complejo. El complejo es el del secuestro. Por ejemplo, si la persona vive el secuestro, es el trauma complejo, pero en ese momento revive algo que haya tenido en la infancia o no tiene nada que ver. Si no tuvo ninguna herida en la infancia o si sí la tuvo, lo puede representar de otra manera más fuerte, o de por sí ya es complejo por el mismo secuestro. Ya es complejo por el mismo secuestro, sin embargo, bueno, dependiendo la historia de vida de cada persona, puede que haya vivido una situación tal vez de agresión o de invasión o incluso de acoso, ¿no? En su vida adolescente o incluso en su niñez, y con el tema del secuestro puede agraviarse más o puede, se me fue la palabra, pero puede ser de nuevo como impactante, pues, ¿no? Puede activar, eso es lo que quiero decir. Puede activar. ¿Me das oportunidad de leerte una parte del libro, por favor, claro, para adelante. que tomemos este ejemplo? Sí, adelante, igual adelante. Y si tienen algunas dudas y pueden hacer sus preguntas, nos vamos a dar el espacio para leerlas, por favor. Sí, claro. Aquí recordemos que el libro se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos va a hablar sobre el acoso, sobre el abandono, sobre las diversas heridas de la infancia de Jenny, que es la protagonista. Ella nos habla de cómo sufrió el abandono por parte de su papá, cómo fue acosada por miembros de su círculo cercano, y en esta parte que les voy a leer sí está un poquito interesante lo que ella comenta después de varios sucesos que pasan, pero no les voy a leer todo porque sí estaba intenso. Entonces esta parte no se puede leer por este medio. Bueno, su cerebro había recibido información demasiado explícita, siendo tan pequeña, robándole lo más preciado de la niñez, su inocencia e ilusiones. Ya está ahí. Sí. Es súper poquito, Jess, pero fíjate, en eso que ahorita abordas, que aparte el libro, bueno, me imagino que ya lo has compartido, pero habla precisamente de un abuso sexual, ¿no? Sí. En donde ella reconoce que le robaron su inocencia, ¿no? Que para ella era lo más valioso que tenía, ¿no? Y eso me parece importante retomarlo porque fíjate, hablando de trauma complejo, ¿no? Muchas ocasiones cuando no hay este acercamiento, evidentemente una violación, ¿no?
en una niñez, pues evidentemente tiene por supuesto todo un trasfondo, no me voy a ir por allá, ¿no? Sin embargo, sí quiero nombrar que hay muchas ocasiones en donde cuando las cosas, quiero decir una frase, ¿no? Sí, por favor. Que la anoté y me encantó, bueno, de lo que venía acá recapitulando en lo que iba a hablar hoy, pero me parece importante nombrarla ahorita, que dice, lo que se normaliza se vuelve invisible. Sí. ¿Ves? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando pasamos por este tipo, incluso de violencias en casa, ¿no? De violencias en el noviazgo, donde hay golpes, donde hay maltrato, ¿no? Que llega a este tema tal cual de violencia física, ¿no? Que en muchas ocasiones el extremo es una violación, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas que se van normalizando y que muchas veces estas cosas que se van normalizando, ¿no? Pues se van volviendo a su vez invisibles, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho en las casas. Precisamente, justo una parte de esas menciona aquí la historia, ¿no? La novela en la que a veces creemos que es normal, que todas están pasando por lo mismo y lo normalizas. Exacto. Sí, normalizas esas agresiones, esos abusos, esos insultos. Pero ¿qué sucede aquí con el trauma? Por ejemplo, con esta parte que te leí. ¿Cómo puede experimentar una persona que padeció o pasó un abuso? ¿Cómo lo puede experimentar? ¿Cómo lo puede experimentar? Ajá, posteriormente corporal? En trauma, ajá, a nivel corporal o en sus emociones, por ejemplo. Bueno, de las emociones que están como más presentes, sí hay depresión y ansiedad, ¿no? O sea, también es de los principales síntomas que están como constantemente presentes, aunado de los que ya compartí, que tiene que ver con esta hay incapacidad que nombraba de conexión emocional, etcétera. Todas estas cosas en conjunto, ¿no? A mí me van haciendo saber desde acá que es una persona que viene a trabajar un trauma, ¿no? Ahora, algo que, ahorita que te voy escuchando y que quiero también nombrar es que muchas ocasiones la diferencia de una persona que que ha pasado un suceso de trauma, ajá, es la diferencia muchas veces radica si tuvo acompañamiento o no, ¿ves? O sea, quién realmente estuvo ahí y quién no estuvo, ¿no? O sea, cuál fue como su red de apoyo frente a una situación de trauma, ejemplo, ¿no? En un tema de un choque, ¿no? El choque fue súper fuerte, tal, ¿no? Y no es lo mismo que tal vez la persona o su pareja haya estado a un lado de ella a que ella haya ido sola, o que tal vez la pareja no haya estado, pero la pareja sí haya ido a contenerla, ¿no? Sí. Eso hace mucha diferencia. Ok, entonces aquí lo que comentas, es importante el apoyo, el acompañamiento, la red de apoyo finalmente que tiene la persona. La diferencia que hay entre quien sí lo recibe y quien no lo recibe, de ahí depende su comportamiento o cómo representa el trauma. Es parte importante de tal vez el trabajo, de un poco de cómo se pudiese manejar o qué pudiese aportar, ¿no? O qué pudiese más bien sumar. De las cosas que yo considero importantes es eso, ¿no? Por ejemplo, en terapia, más allá de que la persona reviva tal cual el trauma, ¿no? Es saber esa persona cómo lo vivió, ¿no? Okay. Y en ese momento lo que es importante es poder traer a la persona en el presente, en saber que en ese momento, o sea, es decir, que ya no está en ese momento, ya no está pasando esa situación, hoy está en un lugar distinto, sus recursos son diferentes, ¿no? No minimizando eso que pasó, pero sí acompañándola, sí conteniendo. Ok, eso es muy importante, ¿no? Que la hagas regresar al aquí y a la hora, ¿no? Finalmente ya tuvimos un programa también sobre el mindfulness que nos habla sobre eso, de lo que vives aquí y ahora. No te vas a regresar al pasado porque si no finalmente nunca vas a poder pues salir de ese agujerito en el que te encuentras. Exacto, lo importante es poder fomentar un espacio seguro y de comprensión, ¿no? De comprensión, de contención, ¿no? Eso es muy importante. ¿Algún tema o algún caso que hayas tenido de trauma en el que pues sea relevante mencionar cómo se comporta la persona o hasta dónde puede afectar sus emociones en la vida adulta? Pueden afectar sus emociones en la vida adulta. Pues la verdad es que no te puedo decir que de manera general sucede, ¿no? Pero hay cosas como muy particulares que tienen que ver justo con lo que yo voy observando de la persona, ¿no? Tal vez
personas que regularmente son retraídas, que les cuesta trabajo comunicarse, expresar, ¿no? Hay mucha contención, ¿no? Para mí es muy importante, por eso en su momento estudié la parte de la especialidad en movimiento corporal, porque para mí el cuerpo va diciendo pues un montón, y particularmente en la parte de trauma pues igual. Ay, wow. A ver, ¿no? platícanos un poquito. Ya me interesa en ese tema. Sí, pues, o sea, cuando te hablo como de esta parte corporal, me refiero como a todo lo que tu cuerpo va anunciando, ¿no? O sea, cuando me hablas bueno, más bien cuando me preguntas qué onda con las personas que han llegado tal vez al consultorio y quieren trabajar esta parte de trauma, honestamente no llegan diciéndome quiero trabajar trauma. Sí, porque ni siquiera sabemos qué tenemos, exacto, ¿no? Muchas veces llegan con un tema y la realidad es que eso es lo menos importante, ¿no? Entre comillas, pero en el fondo pues es realmente todo lo que lo lleva o la lleva a llegar ahí, ¿no? Que es una situación de trauma que muchas veces incluso, sabes, ni siquiera lo tienen consciente o presente. Conforme van inmiscuyéndose como en su mismo proceso y explorando, y juntos vamos explorando, es que ellos se dan cuenta que efectivamente pasaron por un proceso y ese proceso fue una experiencia traumática. Ajá. ¿Ves? Entonces aquí, pero el comportamiento del cuerpo, o sea, ¿cómo? Perdón, discúlpame. Perdóname. Sí, me puedo ir. No, está bien, puedo irme por muchos lados, pero gracias por regresarme. Ok, corporalmente, pues te puedo decir como muchas cosas. Más bien a mí me encantaría, ahorita que lo vas diciendo, a ti qué te va diciendo un poco como mi cuerpo, ¿no? Ajá. Eso se me ocurriría poner. Si tú me miras a mí y yo estoy así, ¿no? ¿Qué pudieses mirar de mí? Ok, te veo sumisa, ajá, retraída. Ajá. Pues sí, estás en tus pensamientos y como que no quieres que nadie te vea. Ajá. ¿Qué más? Exacto. Quiero que nadie me vea, estoy completamente cerrada a posibilidad de que la gente se acerque a mí, ¿no? No quiero que me vean, pero tampoco quiero ver. Ok. Tal vez tengo miedo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tengo miedo, no quiero hablar, no quiero moverme, ¿no? Me doy cuenta que mi respiración está contenida. ¿Ves? Como que quiero ser invisible prácticamente. Ándale, puede ser, ¿no? O sea, como que no quiero que me vean, pero a su vez sí quiero que me vean porque estoy aquí. Ok. ¿Cachas? O sea, como todas estas cosas, es información al final que para mí va siendo muy valiosa para poder ir leyendo lo que la persona va necesitando. ¿Ves? Cómo es que llega conmigo y qué puedo ir haciendo con esa información que me da. Okay. ¿No? Por eso para mí es tan importante, y ahorita te nombraba, que no es como que llegan y me dicen, quiero trabajar trauma, ¿no? Sí, no, o sea, son cosas que al final del día van apareciendo a lo largo del proceso y yo me voy dando cuenta, pues, de eso, ¿no? Sí, para que ellos lleguen con esa pregunta o queriendo esa solución, tuvieron que haberse informado, leído o haberse preparado demasiado para tener autoconocimiento y saber qué es lo que realmente me está sucediendo, y para llegar a eso sí está complicado. Sí está complicado, sí es complicado, pero no es imposible. La verdad es que, digo, siempre, o sea, la canasta básica y el pan de cada día es, por favor, hagan lo posible por trabajar en cada uno de ustedes, ¿no? O sea, esta importancia que doy yo a que cada persona esté en un proceso terapéutico es porque en la medida en la que cada uno va trabajando en sus propias cosas, en sus propios traumas, porque de verdad no hay quien se salve, ¿no? O sea, todos lo tenemos, ¿no? De mayor o menor nivel, pero todos lo tenemos. Ahora bien, algo que se me fue y quiero nombrar, porque seguramente va a haber algunas preguntas, o van a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ok, sí. Porque los síntomas pueden ser muy similares. Sin embargo, el trastorno de estrés postraumático puede ser una consecuencia de un trauma no trabajado. Ok, aquí ¿a qué te refieres? Por ejemplo, la persona que sufrió el robo, de lo que ya estamos hablando. Justo, bien. O el abuso también, que lo mencionamos. Sí. ¿Qué sucede si esas personas no han trabajado, no han tomado terapia para trabajar estos problemas que tuvieron? Exacto, ahí es cuando aparece el trastorno de estrés postraumático, ¿no? En donde ya está muchísimo más presente, en donde ya hay un diagnóstico tal cual, ¿no?
Pero ¿cómo se manifiesta? O sea, lo que decías, hay diferencia muy mínimas, pero ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Qué diferencia hay entre el trauma y el trastorno de estrés postraumático? Que el trauma, ¿no? Es algo que, si bien es un trauma simple o complejo, primero es importante identificarlo, ¿no? Si esto que me está pasando es un trauma simple que puede durar meses, ¿no? Pero también puede haber secuela, ¿no? Si no lo atiendo se vuelve un trastorno de estrés postraumático, o es un trauma complejo, ¿no? Ambos, tanto el trauma como el complejo, requieren obviamente un acompañamiento terapéutico, pero la diferencia radica en la sintomatología, ¿no? O sea, qué síntomas son los que yo voy identificando tal vez como terapeuta para saber si es un trauma, en este caso simple, por ejemplo, ¿no? O es un trastorno de estrés postraumático o un trauma complejo, ¿no? Un poco lo que hace un ratito te compartí. Sí. ¿No? Ese pudiera ser. Okay. ¿Voy siendo clara hasta aquí? Bueno, para mí sí, espero que para ustedes ¿también? Por favor, también, si no pongan Hablo un montón, pero tú dime. No, vas bien, pero solo me queda la duda. Si ya identifiqué que tengo un estrés postraumático o un trauma, ¿qué hago? O sea, ya hay algo que me altera, o algo que dicen o que hacen me hace regresarme a eso que ya viví, o cómo se manifiesta como tal ese trauma. No sé si fui clara con la pregunta. Más o menos. Más o menos. Ok, vamos a suponer que ya viviste un trauma por el robo que tuviste o secuestro, pero estamos hablando de uno y de otro, tal vez de un simple y uno complejo. Ok, entonces hablamos solo de uno. Hablamos de un robo, algo más simple. En teoría, pero no deja de ser trauma. Exacto. Okay. Entonces, sí, precisamente porque lo clasificaste de esa manera. Es simple, pero ya lo viví hace muchos años. ¿Y en qué otro momento se puede reflejar que lo estoy viviendo o que tengo un trauma si paso una situación que no es similar a eso? O puede ser, o tiene que ser precisamente una situación de la misma manera. Ok. No necesariamente hay una situación de la misma manera, ¿no? Creo que la manera más fácil, por así decirlo, en donde puedes identificarlo es a través de lo que te va pasando corporalmente, ¿no? Hace un ratito me compartías algo que te había sucedido a ti y tú me decías, es que el perfume de la persona, ¿no? O su olor puedo identificarlo perfecto, y eso me hizo ponerme súper nerviosa, ¿no? Y me hizo sentirme incluso impotente, ¿no? O sea, todas estas cosas te que quedas lograste, paralizada. Ándale, justo, ¿no? O sea, sí. tú me nombras, me quedé paralizada, y todos estos registros me los hiciste a través de lo que ya tienes consciente, pero tu cuerpo ya tiene registrado qué te pasó. ¿Cachas? O sea, este olor, tal vez esta presión en el pecho, tal vez, ¿no? Eso fue tu registro, ese es como tu guía, pues, tu brújula para darte cuenta que ahí hay algo que no está bien y que tiene que ser atendido. Ok, entonces ya lo identifiqué, ¿es en terapia, precisamente? Sí, muchas ocasiones incluso me ha tocado que han llegado pacientes y me dicen, es que ya me hice estudios, ¿no? O sea, ya fui con el cardio, ya fui con el gastro, porque a veces pues me duele un montón, ¿no? O sea, me siento como mucha presión en el pecho. O la verdad es que traigo ahí un tema de ansiedad impresionante, ¿no? O sea, hay una revolución en mi estómago, ¿no? que me es complicado, tal, ¿no? Y la verdad es que muchos de estos síntomas, pues son no necesariamente de trauma, ¿no? Pero sí son síntomas que a nivel corporal a mí me están anunciando que hay algo emocionalmente por atender. ¿Y cómo lo está reflejando? Pues a través del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo está diciendo como, oye, hay algo ahí que no está bien digerido, ¿no? Hay un montón de tristeza que está comprimida y se aloja en el pecho, ¿no? O sea, ahí también tuvimos un tema que fue la somatización. Ahí está somatizando. Ahí tal vez está somatizando, ¿no? O sea, el cuerpo pues tiene memoria. Sí. Sabe lo que ya reconoce eso como algo no agradable y va a reaccionar con dolor, ¿no? Con movimiento. Dime. Sí, no, te iba a preguntar. Después de que ya identifiqué que tengo este trauma y no quiero acudir a terapia, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿No? Porque sí, hay muchas personas que realmente sienten que no es necesario acudir a un psicólogo porque no te va a ayudar, pero realmente sí te está ayudando, o sí te va a ayudar, te va a sacar de ese bache en el que estás. ¿Cuáles serían los primeros auxilios para apoyar a estas personas que nos están viendo y que quizás estén pasando por un trauma, pero no lo identifican? Ok.
Creo que hay pocas personas que en teoría no lo identifican. Creo, ahorita que lo que te escucho, lo que pienso es, creo que muchas de las personas que seguramente me están escuchando en algún momento han identificado que hay muchas cosas que a nivel corporal les ha pasado, pero lo dejan pasar, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar a lo que me preguntaste. cuál sería como el primer paso? Sí, como los primeros auxilios que yo puedo pues aplicar para ayudarme para que este trauma no me deje, justo lo que te comentaba hace un rato, paralizada, o que esta experiencia me saque de mis casillas y que me ponga histérica, porque también leí que esos son uno de los síntomas que puede haber en la persona que sufre este trauma y se vuelve colérica y no controla sus emociones y todo esto. Sí, hay una, como lo nombraba hace rato, se me va la palabra, una incapacidad para tener una conexión emocional con el otro, ¿no? ¿Cuáles pudiesen ser? Pues creo que el primer paso sería que puedas reconocer, ¿no? Que efectivamente hay mucho movimiento en lo que te vas dando cuenta, ¿no? El darte cuenta en tu cuerpo creo que es de las principales cosas que yo pudiera nombrar, ¿no? O sea, tú sabes que tal vez, o no reconoces todavía que hay algo que va pasando y que no está resuelto, ¿no? Pero sí hay algo que está ahí constante, ¿no? O sea, ¿qué emoción es la que está constante ahí? El miedo, la tristeza, ¿no? Esto me doy cuenta que es un sentimiento constante que está rondando, que está rondando, que está rondando, ¿no? Y fíjate, te voy a decir algo que ahorita está apareciendo en mí, que te voy escuchando, que yo siempre les digo a mis pacientes. Triste y desafortunadamente estamos en la era de la inmediatez. ¿A qué me refiero con esto, Jess? Sí, justo. O sea, vamos a prisa todo el tiempo, ¿ves? O sea, todo el tiempo estamos a prisa, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el mensaje de texto, ¿no? Y sabes que en segundos tienes el mensaje y puedes mandar un mail. ¿Ya lo leyó? No lo leyó. ¿No? Sí. Y la llamada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que creo que de las cosas que yo invitaría a las personas que nos están viendo es que se detengan un poquitito más, ¿no? A revisar su cuerpo qué está necesitando cuando van apareciendo estas emociones, como qué estoy necesitando en este momento, necesitando sentirme acompañada, tal vez no me había dado cuenta que esto estaba pasando, pero hoy necesito atenderlo, ¿no? En trauma, cuando trabajamos trauma, como te decía, el cuerpo es al final del día como nuestro mayor recurso, nuestra mayor herramienta para trabajarlo. Trabajamos mucho a nivel emocional, ¿no? O sea, como qué emociones son las que están presentes, qué es lo que está pasando, qué vas necesitando, trayéndolo también de nuevo aquí y ahora, ¿no? ¿Y qué resultados has tenido con estas personitas que te han visitado y que han llegado con este tipo de problemas? ¿Se han encontrado a sí mismas? Pues, ¿sabes? O sea, más que encontrarse a sí mismas, creo que se han dado cuenta de cosas que tal vez no tenían tan presentes y las van haciendo más conscientes, ¿no? Seguro me entenderán los que han estado en algún proceso terapéutico, que muchas veces la terapia no es cómoda, y por el contrario, ¿no? Estar en un proceso terapéutico es estar en un lugar muy incómodo. Desnudarte totalmente. Curiosamente. Bueno, no en todos los sentidos, pero sí emocionalmente. Sí, el trauma, hay una afectación a nivel cognitivo, emocional y muchas veces físico, ¿no? Pero sí es un lugar incómodo, ¿ves? O sea, el estar en un proceso terapéutico realmente es un lugar incómodo, pero curiosamente esta incomodidad es lo que te lleva a accionar de una manera distinta, es lo que te lleva a cuestionarte, es lo que te lleva a detenerte, ¿no? Entonces creo que ahí está poquitito la clave. Sí, querer hacerlo. Hacerlo. La verdad es que es canasta básica, ¿no? No te lo digo porque sea lo que yo me dedique y que me encanta hacer, pero sí creo fielmente que todos en algún momento de nuestra vida necesitaríamos estar o pasar por un proceso terapéutico para cuestionarnos eso que no nos cuestionamos muchas veces, ¿no? Sí, soltar todo eso que ya no nos sirve, porque literalmente así se siente, que traes esa carga emocional en tu espalda y ya cuando la sueltas dices, ay, qué ligera estoy. ¿Por qué me pesaba tanto, no? Sí. O no era tan grave como yo creía que era, ¿no? O puede ser más grave de lo que creías. Exacto. Justo, así, ¿no? Así se van viviendo muchas de las personas que han confiado en mi trabajo, que han estado ahí, ¿no? Incluso alrededor mi familia, ¿no? Mis amigos que han confiado en mi trabajo,
que se han dado cuenta realmente como de este proceso de crecimiento que yo he tenido y que a su vez, o sea, he tenido en lo que he estudiado y he tenido a través de lo que voy aprendiendo incluso de mis pacientes, ¿no? Que es un montón. Sí, también yo creo que ahí aprendes mucho más de lo que pues de lo que uno creería, ¿no? Porque relacionarse con otras personas y que te cuenten sus experiencias, yo creo que ha de ser gratificante para ti también en tu carrera y eso te lleva a formar mucho más experiencia. Sí, es un lugar vulnerable al final del día, ¿no? O sea, sí lo considero completamente. Y si me lo permites, por favor. Algunas de las cosas que tal vez quisiera compartir con la gente que nos está acompañando es que sé que todos en algún momento de nuestra vida, digo, no enfocándome solo en la parte de trauma, que claro que lo pongo muchas ocasiones en práctica con mis pacientes, son algunos ejercicios súper sencillos que creo que me gustaría compartirlos, sí, y que creo que pudiese ayudarles, ¿no? Que son tal cual respiraciones. Seguramente los que me están escuchando, incluso tú, Jess, evidentemente, te ha pasado que te sientes a lo largo de tu día estresada, ansiosa, o has pasado en algún momento por procesos de depresión, que todos también los pasamos en algún momento, ¿no? Eso también es una realidad, no estamos nadie exento de pasar esto, sí, y que incluso hoy se normaliza más, ¿no? Tristemente. Sí. Pero creo que algunos ejercicios de respiración incluso pudieran ayudar, ¿no? Ok, ¿nos podrías decir cuáles son, por favor? ¿O no? Sí, claro, no sé, tú dime, ¿cómo estamos? Sí, tenemos 2 minutitos. 2 minutitos, por está favor. Perfecto. Okay. Son súper sencillos, ¿no? O sea, lo único que tienen que hacer tal cual son respiraciones en 4 tiempos, ¿no? Hay incluso unos popotitos que me encanta a mí recomendarles a mis pacientes, pero eso ayuda un montón para poder regular tu sistema nervioso central, porque ahí es donde se deposita el trauma, ¿no? Okay. En el sistema nervioso central, y lo que intentamos es que se regule un poquito, ¿no? Okay. Entonces solo son respiraciones en 4 tiempos, tal cual. Lo más lento que puedas. Lo más lento que se pueda. Háganlo con nosotros, por favor. Lo hacemos en 4 tiempos y en 4 tiempos lo sueltas, ¿no? Okay. En otro, esto se llama respiraciones cuadráticas, y las respiraciones de pánico son respiraciones en 4 tiempos, te quedas 6 tiempos e inhalas en 8 tiempos. En pánico es porque ya la persona está que estás muy ansioso. Muy ansioso. Que estás muy ansioso y que es complicado para ti regresar a ti, valga la redundancia. Okay. Pero lo haces así, ¿no? O sea, 4 tiempos, sostienes en 6, lentamente, y sacas en 8. Okay. Y entonces mentalmente puedes decir, ¿no? O sea, estoy inhalando y estoy exhalando. Estoy inhalando y estoy exhalando. Para, ¿no?, regresarte al aquí y a la hora. Sí, ¿no? Y para poder, pues sí, regular tu sistema nervioso central. Esto es de mucha utilidad, por sencillo que parezca. La realidad es que es de mucha utilidad, ¿no? Y yo sigo haciéndolos. Sigo regulando. Hay personas que lo hacen y se marean, ¿no? O sea, es como súper frecuente. Otras que lo hacen y realmente dicen, sí lo necesitaba, ¿no? Y tal cual así sus hombros bajan, ¿no? Sí, yo lo hago con el ciclismo. Porque la verdad es que hay momentos en los que subimos tanto la colina que digo, ya estoy a punto del infarto. Y ya cuando lo hago, sí, siento que regreso, porque de verdad hay veces que he sentido que me voy. Sí te creo. Pues eso es lo que quería compartir. Pues ya se nos acabó el tiempo. Está por perfecto. favor, algo que quieras comentar, te quieras despedir, algún mensaje que quieras dar, por favor. ¿Algún mensaje que quisiera dar? Bueno, pues primero el agradecimiento. Para mí es súper importante agradecer siempre la confianza, ¿no? El espacio, hacerles saber a las personas que me están escuchando, algunas otras que me están viendo, hacerles saber la importancia que hay de la salud mental, ¿no? Apenas fue el Día Internacional de la Salud Mental. Hacerles hincapié en la importancia que hay el poder trabajar en nosotros, ¿no? El poder hacernos más conscientes cada vez de lo importante que es un trabajo terapéutico. Pues bueno, un acompañamiento que siempre es ideal. Padrísimo. Por favor, no olviden seguir nuestras redes sociales. Y hay un anuncio que les quiero dar. Hoy es mi último día en el programa. La verdad estoy súper agradecida por la oportunidad, porque desde el día 1 me han seguido. Tengo nuevos proyectos que les quiero dar mucho más
tiempo, dedicación a ellos. Y quiero agradecer especialmente a mi esposo, que ha estado para mí, sabes que te amo y gracias por ser ese apoyo, esa columna vertebral incondicional, a mis hijos que también me han apoyado, Eduardo, Diego, gracias porque han estado conmigo en este proyecto, me han sumado como no se imaginan. Y a otra persona que nunca le he nombrado y cada programa se me había olvidado, pero a don Raúl Roberto, muchas gracias, Raúl Roberto Cruz, por creer en mí, por darme esos consejos y también hacerme creer nuevamente de lo que soy capaz de hacer. Infinitas gracias por sus consejos y por estar ahí persistente. Usted me dijo que iba a estar aquí y no lo creía en su momento. También quiero agradecer a Cadena Radio, a Cadena Política, al maestro Fausto Muciño porque me dio la oportunidad. Yo no tenía experiencia en este tema, la verdad es que el primer día quería salir corriendo. Muchos que me vieron desde el programa 1 yo creo que se dieron cuenta que no es fácil estar aquí, no es fácil estar tras las cámaras hablando aquí como Merólica. No, cuando hablas directo a la cámara sí, ya cuando volteas a ver a la persona conectas. Entonces, sí. Muchas gracias a todos. Por favor, sigan mis redes sociales. Voy a estar ahí dándoles información. No olviden comprar Inocencia Efímera en Silencio. Recordemos que es una novela literaria. Nuevamente, gracias a todos por su confianza, por abrirme su corazón. Y pues, eso es todo. Gracias, bendiciones y no se olviden de mí. Estaré ahí presente. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Creo que todavía no. Bye.